revisas, y a mí me encanta luego revisarlos, los testimonios, por ejemplo, de Steve Jobs y todos ellos, fueron hombres que vieron un porqué, se preguntaron el cómo y lo lograron hacer. Pero vieron una necesidad y empezaron a trabajar en base a la necesidad que ellos tenían. En base, primero lo dimensionaron en su sueño, después de que vieron una necesidad. Te pregunto, ¿tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Tú cómo te ves? Parte del problema que ahorita estamos teniendo, por ejemplo, con los muchachos, ¿verdad? Yo me he topado con gente que no está haciendo absolutamente nada de su vida. Y es tremendo. ¿Sí? Que no tienen propósito, que les da lo mismo un día que el otro, porque no ven, no tienen visión, no tienen ideas ni para poner un negocio, ni para casarse, ni para nada. O sea, viven su vida al día a día. Y eso es bien triste. Dios da visión. Te pregunto, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú? Hay un futuro. Aquí en mi Biblia dice, para darles un futuro y una esperanza. ¿Sí? ¿Cómo te ves tú? Están bien callados ahora, qué bárbaro. Tengo que contar un chiste, yo creo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿sabe una cosa? Muchas veces limitamos a Dios, inclusive hasta en nuestra oración. Hay gente que dentro de ellos tienen sueños y tienen ideas muy padres, pero por falta de miedo, o más bien por tener miedo y por falta de valentía, no se avientan, no se animan. Y yo te puedo decir muchas Biblias, en la parte de la Biblia, cómo la misma persona se veía a sí mismo con temores. Te decía, ahí estaba un Saúl en 1 Samuel. Viene el profeta y le dice, oye, tú vas a ser el rey de Israel. Y el tipo, en lugar de dar gracias, dice, no, pues espérame, pues yo soy el más insignificante de mi familia, ¿verdad? Mi familia es la más pobre y quién sabe qué. Y pues yo soy un gusano de Jacob. Pero Dios le estaba diciendo, no, es que tú eres el bueno. Pero el cómo se veía habla de mucho de su persona. Te pongo otro ejemplo. Ahí está Gedeón. Viene el ángel y lo encuentra en la cueva, ahí, para que los madianitas no vengan. Y el ángel le dice, ¿qué es un hombre valiente? Y casi el tipo se voltea, ¿de quién le está hablando? Y también le empieza a decir, tú eres esto y eres el otro. Y el tipo también, lo mismo que dijo Saúl, es que yo soy el más pobre, yo soy el más pequeño, el más insignificante. Pero si tú revisas en la palabra la vida de Gedeón, te vas a dar cuenta de dónde lo sacó Dios y hasta dónde lo llevó. Y lo hizo un comandante de los escuadrones de Israel. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Dios necesita gente valiente. Dios necesita gente que le crea y que se aviente por eso. No gente que esté ahí batallando y que levántate, no me levanto, no tengo ganas de ir. No, hay gente que no reclama su milagro y sabes una cosa, sigue viviendo en la misma pobreza espiritual y en la misma mediocridad de vida. ¿Por qué? Porque no hay algo que digan, ¿sabes qué? Me tengo que avivar, me tengo que despertar. Y siguen viviendo la misma pobre vida que siempre han estado viviendo. ¿Por qué? Por causa de que no hay un propósito en su vida. Te decía, lo más triste del mundo no es alguien que no tiene dinero. Lo más triste de la vida es ver a un hombre y a una mujer que no tiene propósito en su vida, no tiene por qué levantarse. ¿Sí me explico? ¿Qué le vas a heredar a tus hijos? Yo no sé, pregúntatelo. ¿Sí? Hay gente que no tiene ni siquiera una herencia, olvídate de dinero, una herencia de decir, ¿sabes qué? Mi ejemplo vale. ¿Sí? Es tremendo esto. La oración tiene poder. ¿Sí? Y es un medio por el cual Dios puede traer la bendición del cielo a la tierra. Pero se tiene que pagar un precio y muchos no lo queremos pagar. ¿Sí? Cuando tú oras, aún, fíjate lo que te voy a explicar, aún muerta la persona, la oración tiene tal poder que aún que tú no ves
La oración sí la está viendo Dios, y en su tiempo Dios contesta. A mí me ha tocado ver señoras muy grandes orando por sus hijos toda su vida, para que sus hijos se conviertan al cristianismo, y se muere la señora sin ver que sus hijos se convirtieron, pero al año sus hijos empiezan a convertirse uno por uno. Aún después de muerto, la oración es vigente y tiene poder. Así que no te desanimes si estás orando por algo en particular. No te acobardes, no te desanimes, ¿verdad? Pídele a Dios visión. Acompáñame a Isaías 40, por favor. Isaías 40. Isaías 40. En el verso 9. Este es el versículo. No es cierto, es Isaías 46, perdóname. En el 9. Isaías 46, 9. Que me acordé de este versículo. Fíjate, 46, 9. Isaías 46, 9. Y con esto termino. Dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Recuerden, se nos puede olvidar. Recuerden, haz memoria de esto. Y luego dice una frase impactante, dice: yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Y fíjate lo que dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Y yo digo, ¿qué dice? Mi consejo, mi propósito permanecerá. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que yo deseo. ¿Sí? Dios no menosprecia tus planes, pero Dios planea cosas más grandes y más altas de las que tú planeas. Sí. Entonces, yo te animo, yo te invito a que tú tomes tu lugar y que tú creas y que tú sueñes conmigo y que tú le permitas a Dios ser Dios en tu vida y empieces entonces a hacer cosas grandes, porque entonces verás la gloria de Dios. Al que cree todo le es posible, y yo creo y yo sueño. ¿Sale? Y te invito a soñar conmigo. ¿Sale? A creer conmigo. Hay cosas que se vienen más grandes, y así lo creo. ¿Sí? Y así lo creo. Y lo que tú ves como un problema, Dios lo va a utilizar precisamente para una bendición. Y el propósito de Dios sobre tu vida se va a cumplir. Te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, se va a cumplir. Y te lo digo por experiencia: si tú te pones blandito y lo haces junto con Él, vas a aprender más, va a haber menos fricciones, y Dios va a ser más bondadoso contigo que cuando tú te resistes. Por eso dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si yo soy humilde en Él, si yo soy humilde en su trato, entonces yo voy a obtener la gracia de Dios sobre mi vida, que me va a abrir puertas. Pero si yo lo resisto, entonces soy una persona rebelde y soy una persona soberbia, y Dios no se agrada de eso. ¿Sale? Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Sale? ¿Aprendiste hoy algo? ¿Sí?